Perfecto. Listo, bueno. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro estudio virtual. Una locación perfecta para la introducción de esta charla que tiene que ver con realidad aumentada y sets virtuales en la producción en vivo dentro del marco de la cumbre de tecnología en realidad virtual. Yo soy Carlos Bernaza, cofundador y director creativo de Got It Moving Ideas. Y durante los próximos minutos compartiremos con ustedes nuestra experiencia en la producción de gráficos de realidad aumentada y set virtual para los proyectos que lo requieren. Hablaremos sobre los conceptos de realidad aumentada, de set virtual, tocaremos también algo de realidad extendida, que es la última tendencia en producción inmersiva, y hablaremos de las herramientas que utilizamos también en la producción de este tipo de gráficas y de proyectos, como son los render gráficos de última generación y también todas las posibilidades a nivel de tracking que encontramos, desde tracking ópticos pasando por tracking mecánicos y otro tipo de trackings diferentes a los que conocemos como tracking de cámara, también tracking de personas y objetos. Entonces, para entrar en materia, empecemos a hablar de lo que son los conceptos como tal. Empecemos con lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada es en general una tecnología que permite el enriquecimiento sensorial de los ambientes y objetos reales mediante el posicionamiento de gráficas virtuales que se mezclan, dando la sensación de que pertenecen al mismo mundo. Es usada en múltiples ámbitos, como la educación, la industria, la arquitectura, los videojuegos, para enriquecer la experiencia del usuario o para optimizar ciertos procedimientos. En cuanto a lo que tiene que ver con la producción para televisión o cine, sus primeros usos fueron para visualizar y analizar modelos climatológicos, extendiéndose con el tiempo a complementar y enriquecer los contenidos deportivos y de presentación de eventos y análisis electorales. Mirar algunos de sus componentes, de los componentes que son esenciales para este tipo de producciones. Por ejemplo, seguimiento de cámara óptico o mecánico, que recopila datos del mundo real sobre la perspectiva de la cámara. En este caso, recolectamos datos espaciales, X, Y, Z sobre la posición de la cámara, pan y tilt también, y parámetros de zoom y de foco que hacen que son procesados y traducidos al render gráfico, ¿no? Así como hablamos del render gráfico, es otro de los componentes principales, que es un render gráfico en tiempo real que utiliza estos datos recopilados para generar una simulación del espacio real de acuerdo a la perspectiva de la cámara real. Y como tercer componente, una tarjeta de video con un input por el cual entra la señal de la cámara, y esto permite al render gráfico componer las dos señales en sincronía y entregar la señal compuesta finalizada. Vamos a ver un video que ilustra precisamente el uso de la realidad aumentada en producción. Avalanches. As you go a little bit higher up the mountain, the danger is increased, start bringing them in. So we have that rear flank downdraft, that warm, moist air, creating that rotation. Matic is preferred to Fabregas and partners. Aquí vemos, primero veíamos el uso en modelos climatológicos, que fue el primer uso, como hablábamos ahora, que tuvo este tipo de realidad aumentada en televisión, y ahora uno de los usos más recurrentes que tiene a nivel de presentación deportiva también. En el caso de elecciones se utiliza muchísimo porque obviamente hace que el contenido se vea mucho mejor y sea muchísimo más claro. Remote test from Newton Nordic, which provides rock-steady shots, even in high dynamic movements. Para seguir hablando ahorita de otro concepto, que en este caso sería el concepto de set virtual. ¿En qué consiste el término set virtual y de qué hablamos cuando nos referimos a él?
En general, un set virtual es un conjunto de herramientas que tienen como objetivo la simulación de una locación real o la generación de un set de ficción. Los componentes como tal son, asimismo como en la realidad aumentada, encontramos un seguimiento de cámara que hace las veces de obviamente capturar estos datos de la realidad y pasarlos a la virtualidad. El render gráfico obviamente procesa estos datos y los integra con el mundo real. Y en este caso encontramos la misma tarjeta de video para componer finalmente las señales del video real con el render gráfico virtual, pero también tenemos un chroma key que puede ser interno o externo. Digamos que últimamente las últimas tecnologías lo incorporan y ya tiene chroma key internos bastante bien desarrollados, y lo que permiten es hacer el recorte, como vemos en las imágenes, generalmente pues el set virtual tiene un ciclorama de un color que tiene que ser recortado y ser reemplazado por la gráfica virtual. Entonces, en este caso, ese chroma key se encarga de recortar ese color de fondo que generalmente es verde o azul y permite posicionar en su lugar la gráfica virtual, y obviamente esa gráfica va a actuar de la misma manera que lo haría una cámara real, porque esos datos ya fueron de alguna manera pasados al render gráfico. Vamos a ver ahora un video que nos va a mostrar cómo es la puesta en escena de este tipo de soluciones set virtual. Ahí vemos perfectamente a la izquierda nuestro set. Este es el showroom de Goritz. Esa es nuestra locación. Y a la derecha ya vemos la composición, que ya dentro del render gráfico ha sido reemplazado ese verde por la gráfica virtual. Vemos también que el verde tiene un límite, pero la gráfica virtual va mucho más allá de él, ¿no? Esto se llama set extension o extensión de set, que permite obviamente llenar el resto del espacio con gráfica virtual. Obviamente el talento o el mundo real que queremos ver sobre ese set virtual no puede salir del verde, porque obviamente ya digamos el chroma key ya no estaría ocurriendo y se perdería por fuera o por detrás de la gráfica virtual, ¿no? Pero este es más o menos la realidad de la producción y el resultado final. Es muy interesante mirar ya a nivel de render cómo, por ejemplo, en esta imagen vemos un set bastante real, bastante fotorrealista. Vale la pena decir que los últimos softwares, la última versión de los software de render gráfico ya tienen un pipeline de render bastante avanzado y programable, no como antes que eran con funciones fijas, sino que ahora ya son totalmente programables a nivel de shaders. Entonces eso permite, digamos que a nivel de textura y a nivel de iluminación y de materiales, lograr algo ya bastante fotorrealista, que es lo que el mercado En este caso vemos el uso también de sets virtuales en un ambiente híbrido. Ustedes ven ahí que hay parte del set que es real, como hay parte que tiene el ciclorama para croma, ¿no? Dependiendo de la producción, pues esto puede ser muy interesante porque finalmente estás manejando los dos mundos. Cuando mezclas virtualidad con realidad, se genera una inquietud mayor a nivel de la percepción que tienes, y aunque sabes en el fondo y crees saber qué es real y qué es virtual, como que te genera esa dualidad y hace que este tipo de gráficas sean bastante atractivas para el televidente o para el espectador. Siguiendo
Siguiendo ahora con el siguiente concepto, que es, digamos, la última tendencia en producción inmersiva, y en este caso hablamos de lo que se conoce como XR, Extended Reality o realidad extendida. La realidad extendida o Extended Reality es un término que se refiere a toda la combinación de ambientes reales o virtuales, así como a todas las interacciones humano-máquina generadas por tecnología computarizada. Contiene todo lo que se abarca dentro de los conceptos de realidad aumentada, realidad mixta y realidad virtual. En cuanto a lo que tiene que ver con el medio en que nos movemos, como el cine y la televisión, se le llama este tipo de producción a la realizada mediante el uso de pantallas LED. Ustedes ven ahí las pantallas, precisamente la estructura de esas pantallas. Tenemos pantallas en los fondos, en los lados, en el piso, algunas veces tenemos pantallas en los techos también. Y toda esta gráfica está siendo también representada por esas pantallas. Y esto de alguna manera es muy parecido a lo que se consigue con un set virtual, pero ya tenemos, digamos, en el mismo momento que estamos haciendo la filmación, ya el lente está capturando la composición y la mezcla final de toda nuestra escena, ¿no? Esto genera una realidad mucho más inmersiva que la aplicación del set virtual clásico, al haber una relación visual y directa entre lo real y lo virtual, incluso a nivel de color y textura. Vamos a ver entonces aquí los componentes utilizados, el mismo seguimiento de cámara que vimos en las tecnologías anteriores. En este caso me refería también al render gráfico, pero en este caso son varios render gráficos que utilizan los datos recopilados para generar una simulación de un espacio real. Son más render gráficos, ¿por qué? Porque también necesito poner esa gráfica en mis pantallas, ¿no? Y esas pantallas, ya que van a ser capturadas por el lente de la cámara, necesitan tener una resolución muchísimo mayor. Entonces, la capacidad de procesamiento de los render gráficos debe ser bastante mayor. Generalmente se le puede asignar un render engine a una pantalla, otro render engine a otra pantalla y otro render engine al piso, por ejemplo. Además del render engine que está rindiendo la extensión de los sets y las realidades aumentadas que se quieran poner en la misma escena, ¿no? Vamos a ver entonces ahora imágenes sobre producciones de realidad extendida. Aquí pueden ver una estructura típica que podría ser de cualquier set de producción de realidad extendida. Vemos pantallas LED ubicadas en dos de las paredes, dos de los lados. En el piso van a ser ubicadas también y vemos que en el techo también ya ha sido ubicada una pantalla. Esto depende de lo que se quiera a nivel de la texturación, por decirlo de alguna manera, de los objetos reales y la referencia visual que deba existir de los talentos, ¿no? La presentación que vamos a ver ahora, los ejemplos de estas presentaciones, son realizados en el mismo lugar. En ese espacio que ustedes vieron, en esa estructura que vieron armada ahí, van a ser realizadas todas estas producciones. En este caso, este videoclip, por ejemplo, ustedes ven lo que aporta adicionalmente en comparación con un set virtual este tipo de producción. Ustedes ven que el pianista en este caso está siendo permeado por esas luces que son emitidas por los LEDs. El piano, que es real también en las teclas, ustedes ven ese tinte que están proyectando los LEDs sobre todo lo que es real y está metido dentro de ese ambiente, ¿no? Esto obviamente hace que se sienta muchísimo más real y sea más tema que todos vocês certamente já trabalharam. Se puede utilizar en diferentes temas, vimos en producción musical, en este caso podría ser también un set de deportes, un programa de variedades. Vemos también que funciona todo el tema de extensión del set, ¿no? el set extension, todo lo que tenemos en realidad aumentada delante del presentador, por delante de esa plataforma, está siendo rendido por un render engine, y también todo el set extension que va más allá de los límites hacia arriba y hacia los lados.
de las pantallas LED también están siendo rendidos por otro render. Em algum evento corporativo e que pode trazer grandes mensagens e grandes... Fronteira. Como ultrapassar as barreiras para uma nova era? Para grabaciones Estamos de viviendo un comerciales momento o de ver temas las cosas de corporativos, fora. ahí por ejemplo podemos ver en el carro el reflejo en los vidrios, un carro que es bastante metalizado en su textura. Vemos en el vidrio y en el capó, vemos cómo se refleja todas las luces y toda la tonalidad que están emitiendo los LEDs, ¿no? Eso un ser en croma es muy difícil de lograr si no lo haces en postproducción, ¿no? En este caso, la realidad extendida permite ya entregar casi que un producto final en cuanto a toda la, digamos, la calidad gráfica, ¿no? Forma diferente. Imaginei circuitos de computadores se tornando elementos reais. A little bitty dog and a little bitty car, but it's all right to be... Otro tipo de producciones, aquí vemos por ejemplo un reality de baile en donde puedo cambiar la locación de acuerdo a mis participantes, de acuerdo a la música que ellos escojan en su participación. A little bitty, a little hometown or a big old city. Entonces, bueno, a nivel de producción, ya ven ustedes que son muchísimas las posibilidades que nos da esta tendencia y estas tecnologías de realidad extendida. Para entrar un poco también a hablar de lo que tiene que ver con las herramientas que usamos, ya dejando los conceptos de lado un poco, vemos que una de las herramientas que se utilizan mucho hoy en día, y creo que muchos estamos familiarizados con ella, es Unreal Engine, ¿no? Permite una implementación gráfica 3D fotorrealista, ya el nivel que ha alcanzado a nivel de realismo es bastante grande. Sabemos todos desde hace años que es el motor de render estándar en la industria de los videojuegos, pero ahora además se está utilizando y se implementa en la visualización arquitectónica y en la producción de cine y broadcast. Permite el alistamiento e implementación para producción de ambientes y espacios 3D provenientes de las aplicaciones 3D más populares. Estamos hablando de Cinema 4D, Maya, Blender, 3D Studio Max, etcétera, ¿no? Una de las excelencias que tenemos también a nivel, hablando un poco de render engines, es Visarti. Desde hace varios años, desde que la empresa empezó, pero digamos la experiencia de los colaboradores de la empresa va mucho más allá, ¿no? Casi unos 15 años. Somos partners creativos de Visarti. Visarti es una empresa noruega que diseña soluciones de software, no solo a nivel gráfico, obviamente empezó como una empresa que proveía soluciones de gráfica e inclusive empezó proveyendo soluciones de set virtual. Ha ido mucho más allá. Obviamente ahora produce soluciones para gráficas tradicionales de broadcast como CG, Fullscreen, Ticker, Video Wall, etcétera, y integra esto dentro de los flujos de producción. La ventaja de trabajar, digamos, con una plataforma como Visarti es que no solamente tienes la producción gráfica, que es de gran calidad, sino que puedes meter todos estos gráficos dentro del mismo flujo de producción, lo que hace que para producciones, por ejemplo, de noticias o canales grandes que tienen unos volúmenes de producción grandes, sea muy conveniente meter también la gráfica de producción, de set virtual, perdón, y de realidad aumentada dentro de estos flujos optimizados que las soluciones de Visarti trabajando integradas proveen. Vale la pena, obviamente, y no es menos importante en este caso, mencionar que el VIS Virtual Studio permite la producción de sets virtuales de realidad aumentada fotorrealista con su versión 4 dentro del render Fusion Render. Este pipeline, como hablaba hace un momento, ya permite, por medio de shaders, ser totalmente programable, lo que permite trabajar con materiales PBR, Physical Based Rendering, luces también. Entonces ya tenemos materiales que reflejan, que tienen refracción, luces que rebotan, que van de un objeto a otro. Entonces, bueno, ya a nivel de fotorrealismo también es bastante
interesante, ¿no? Vamos a ver un video en cuanto a algunas de las producciones que se han hecho utilizando la tecnología de render de Lizardtech. Bueno, y como componente adicional, no menos importante obviamente, y ya habiendo hablado de las posibilidades de render engines, de render gráficos, como son Unreal Engine y Lizardtech, bueno, hay otros render gráficos también de otras compañías que son igualmente muy buenos. Pero vamos a hablar ahorita de tecnología de tracking, lo que hace la magia en cuanto a la integración del mundo real con el mundo virtual. Y en este caso, Got It Moving Ideas es reseller para Colombia de la marca de la fábrica croata Stipe. Stipe provee soluciones de tracking desde seguimientos de cámara ópticos y mecánicos, pasando por un sistema para el seguimiento de personas y objetos, como es el follower. En el caso de tracking óptico tiene el Red Spy, el Spider, y tracking mecánico, el StypeKit, que es especial para grúas, ¿no? Además, tiene un plugin llamado StypeLand que permite la integración de estos sistemas con el motor de render de Unreal Engine. Lo que ustedes están viendo ahorita en el comienzo de la charla, ese set virtual se hizo en Unreal Engine con la integración de StypeLand, del plugin de StypeLand que permite la configuración de los sistemas de tracking con esta solución gráfica, ¿no? Digamos que todos los proveedores de sistemas gráficos funcionan. Hoy en día tienen plugins que integran sus soluciones de una manera mucho más fácil con los diferentes render engines del mercado, ¿no? Bueno, para hablar un poco más de Stipe, vamos a ver un video que nos muestra gráficamente que puede ser hecho a nivel de tracking y de gráfica con los sistemas de Stipe. Track, get set, go! Now the black will sneak into the lead. Bueno, y para ahondar un poco en esas tecnologías de tracking, vamos a hablar de lo que es el tracking óptico de cámara. En este caso, la tecnología bandera de Stipe es este Red Spy, que tenemos también instalado acá en nuestro showroom. Y para hablar y mostrarles un poco cómo funciona y que está compuesto, digamos, todo un sistema de tracking y de producción de set virtual y realidad aumentada, voy a compartirles acá mi pantalla, la cámara de mi laptop, y vamos a hacer un recorrido por nuestro
showroom. Aquí, como ustedes ven, y he estado durante toda la charla sentado en el ciclorama. Un ciclorama pequeño, pero como ustedes ven con la tecnología de Set Extension, se puede obviamente optimizar. Ustedes ven el ciclorama. Ahí era donde yo me encontraba sentado. Y en el cielo, ustedes pueden ver unos puntos. Estos puntos son los puntos y el mapa que es identificado por la cámara, en este caso óptica, que emite rayos infrarrojos. Les voy a mostrar en este momento el dispositivo que se encuentra del otro lado del ciclorama sobre la cámara que estamos usando. Aquí está. Tenemos nuestro Red Spike. Ustedes ven acá arriba la cámara y los puntos que emiten los rayos infrarrojos que están reconociendo el mapa de estrellas. Vemos por acá lo que la cámara está viendo. Tenemos un monitor para que ustedes se den cuenta y puedan ver esos puntos que están siendo reconocidos. Ahí creo que pueden ver el monitor. Los puntos azules son los puntos que han sido reconocidos por el mapa y los que les dan la ubicación espacial al dispositivo dentro del mapa, ¿no? Y lo relacionan con las medidas espaciales. Adicionalmente, a esos datos que son recopilados, se está recopilando mediante unos encoders, aquí los ven. Esos encoders que están pegados al lente, zoom y foco, están leyendo los parámetros y, digamos, la situación actual de ese foco y ese zoom, y están traduciendo esta misma información, al igual que la información espacial del que está transmitiendo el Red Spike, a la unidad de procesamiento, que es la que ustedes ven acá. Esta unidad procesa los datos como tal y los transmite a nuestro render engine, que es el que ustedes ven en este caso. Ahí está nuestro render engine, eso llega por Ethernet. Y bueno, ya después la magia la hace en este caso Unreal Engine. Nuestro showroom está tanto configurado para funcionar con Unreal Engine como con VisRT. En este caso, la presentación la estamos haciendo con Unreal Engine y toda la integración de tracking mediante Style, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, esa es, digamos, son los componentes que en este caso hacen parte de la solución que tenemos aquí instalada, que es el Red Spike de Style. Bueno, continuamos acá para mostrarles a ustedes otras soluciones de tracking que tiene Style. En este caso vemos el Style Kit. El Style Kit es un tracking mecánico de cámara. Es un sistema standalone. Como ustedes pueden ver en el diagrama, se ubican sensores y motores en todos los pivots y las piezas que rotan, que se encargan de hacer el pan, tilt y roll de la cámara, por ejemplo, el pan y el tilt de la grúa. También se puede medir la base de la grúa si sube o baja. Se ubican los sensores pertinentes y todo esto es transmitido también a una unidad de procesamiento como la que vimos ahora para el Red Spike. Es un sistema standalone, no requiere de puntos ni de mapas de puntos para tener tracking, donde la ponen por sí sola, una pequeña calibración y ya toda la estructura de la grúa queda calibrada. Puede tener opción de dolly también, se pone un sensor en el dolly para que tenga esa libertad de movimiento, ¿no? Es apta para interiores y exteriores, pero digamos, es muy interesante para exteriores por esa facilidad de ser un sistema standalone.
soporta más de 20 marcas de grúas, de las más comunes existentes. Es de fácil y rápida instalación y calibración, y tiene una opción que es muy interesante para producciones, sobre todo cuando todos sabemos, los que estamos en el mundo de la televisión, que manejar una grúa, lograr planos fluidos y a prueba de errores con una grúa es bastante difícil y requiere muchos años de experticia, y muchas veces eso no se logra. Pero tiene una opción que les voy a mostrar ahora en un video, que se llama la opción de planos y foco automáticos. Aquí está. Hold the joystick. He can just move the arm of the crane and the shot will be Ahí vemos, really professional. el operador no está en el joystick, el operador está moviendo el brazo de la grúa, ¿no? Y miren cómo la cámara mantiene el plano, mantiene el enfoque sobre el presentador. No, esto se logra por medio de los mismos motores proveídos dentro de todo el sistema Stipekick, ¿no? Miren, ahí se utiliza otro preset y la cámara va y busca el plano que está obviamente preconfigurado. Y volvemos al plano inicial. Se logran este tipo de movimientos fluidos con el Stipekick. Así que es otra solución muy interesante a nivel de tracking. Para seguir adelante, ahora vamos a hablar de otro tipo de trackings, un tracking desarrollado por Stipe que se refiere a personas y objetos. Esto ya da un nivel de interacción y de narrativa diferente. Ya el mundo real puede tocar el mundo virtual, ¿no? Esto antes no era posible, pero con esta tecnología Follower es posible lograrlo. Ese sistema se integra con los renders gráficos más comunes, es ideal para interiores, no ha sido probado en exteriores totalmente. Añade dinamismo e interacción sin precedentes, por lo que decíamos, ya un presentador puede tocar un elemento virtual. Y tiene también una opción de tracking de cámara, como lo es el dispositivo que ven ahí, el Spider, ¿no? Digamos, ese tipo de interacción con los objetos virtuales se logra mediante los dispositivos que ustedes ven abajo. Son diferentes tipos de dispositivos dependiendo de digamos, el nivel de interacción que yo quiera lograr. Y la cámara que ven al lado izquierdo de la imagen, esa cámara es la cámara que sensa la ubicación de estos dispositivos que emiten patrones de luz y los ubica en el espacio, dentro del espacio en donde las cámaras han sido ubicadas. Normalmente se ubican en una instalación básica unas 4 cámaras, de todo depende del espacio, del tamaño del espacio y lo complejo que sea el espacio que se quiere traquear, ¿no? Eso en cuanto a esta solución Follower, pero esta solución sí requiere que observemos ejemplos para que ustedes sepan de qué estamos hablando exactamente cuando nos referimos a la tecnología. The cable can come in skin color. Now notice that Ustedes ven ahí, el presentador tiene un dispositivo en la mano, que es uno de esos dispositivos que vimos, y esa marca es obviamente virtual y está pegada al recorrido espacial que hace ese dispositivo. however I move this beacon around, if I make fast moves, slower moves from Pixeltop, I can do pretty much magic. Let's see this. Now how cool is this? Carried away, let's say carried away, and I overstep my boundaries, and suddenly the graphic will look like this. But now, as you can see, Monica is able to walk through the graphic, and it will look completely natural. Position is not tracked, so if I try to turn around, it doesn't look so cool. But as you can see, it looks completely natural and out of wind resistance for the cyclist, and how the cyclist in the front is actually removing some of the air from the back. Bueno, eso en cuanto a la tecnología Follower.
y todos los sistemas de tracking de Stripe que hay disponibles, ¿no? Bueno, espero que esta charla haya sido informativa, que haya sido productiva para ustedes, que se hayan podido hacerse una idea de todo lo que hay en este momento detrás de la producción virtual. Ahí están los datos de Gorit. Somos una empresa que provee servicios creativos para televisión, medios digitales y productoras de contenido. Ahí están los datos para que nos puedan contactar en caso de que requieran mayor información sobre estos productos o alguna inquietud técnica que puedan tener sobre lo que vimos. Igualmente, el chat está abierto, estamos ahí prestos a poder aclarar las dudas que puedan tener sobre lo que vieron, pero bueno, la idea nuestra era compartir nuestra experiencia y poderles abrir un poco la mente en cuanto a todas las posibilidades, empezando por realidad aumentada, pasando por ser virtuales, por realidad extendida, realmente que es la última tendencia, y bueno, también que conozcan las herramientas que tienen que ver con este tipo de producciones, tanto a nivel de render gráfico como de todos los sistemas de tracking disponibles hoy en día, que son muchísimo más confiables a lo que eran en un principio, ¿no? Ya son, obviamente han bajado también los costos, pero al mismo tiempo también ha aumentado la confiabilidad y la facilidad de configuración y de implementación de estas tecnologías. Entonces estamos atentos a cualquier duda y poder responderles por el medio del chat. Carlos, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias por tu presentación, Carlos. Con mucho gusto, Richard, con mucho gusto. Bueno, tenemos una pregunta. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Tenemos una pregunta. Manuel Eduardo Matamoros dice, ¿Steve tiene compatibilidad con Axisymmetry DE? Sí. Digamos que Stripe es totalmente agnóstico al sistema de render que se utilice. Puede ser Axisymmetry también. Unreal Engine se utiliza muchísimo también. Y bueno, en el caso de Broadcast, VisRT, ROS, las soluciones gráficas de ROS, Avid también, mismo Brainstorm también, ¿no? Entonces, lo bueno de estos sistemas es que son totalmente agnósticos en cuanto al render engine. Bueno, Carlos, no tenemos más preguntas, entonces damos así por finalizada esta sesión. Te agradecemos por haber aceptado la invitación el día de hoy y por tu presentación. Con mucho gusto, Richard, y bueno, quedamos a disposición si más adelante pues se vuelven a hacer cumbres como estas. Sería muy interesante volver a participar compartiendo contenidos diferentes, obviamente para que esta comunidad en cuanto a hacer virtual, realidad aumentada y todo lo que tiene que ver con realidad virtual siga creciendo y pues todos sigamos creciendo en conocimientos y en las últimas tecnologías y tendencias. Muchas gracias. Carlos, nos acaban de enviar una última pregunta, no sé si tenemos unos minutos, podemos contestarla. Dale, claro que sí. Nos pregunta Alejandro González, ¿dónde radica el éxito de un set virtual? ¿Dónde radica el éxito de un set virtual? Obviamente en lo real que se pueda llegar a ver, ¿no? Aunque finalmente sabemos que ese set virtual es virtual, obviamente en algún punto sabremos que es virtual, es lograr engañar la mente lo mejor que se pueda para que siempre exista la duda, ¿no? También en generar de pronto funcionalidades o muestras de cosas que en el mundo real o sería muy costoso producir o sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces, esas cosas imposibles que suceden dentro de ambientes virtuales son lo que verdaderamente generan, o sea, esas cosas imposibles que suceden dentro de los sets virtuales, que se ven reales, son las que generan realmente el interés y lo que llama la atención sobre el uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Que yo pueda, por ejemplo, tener un presentador parado sobre la luna, ¿no? Y que se vea que está en la luna, pero yo realmente sé que está rodeado por estrellas, por asteroides, se ve muy real, pero finalmente yo sé que eso es imposible.
Cuando esa sensación no se da, digamos que está bien, funciona, pero no se logra, digamos, el efecto o ese nivel como de asombro que se logran cuando yo logro poner cosas imposibles al aire que se sientan reales, ¿no? Obviamente en todo esto hay muchos componentes como la iluminación, como la calidad del recorte que se logre y obviamente como la capacidad artística de la gente que diseña para este tipo de sets. Anteriormente, con las tecnologías hace algunos años, como expliqué en algún punto, todo este tema gráfico estaba diseñado en un pipeline que se llamaba el Fixed Function Pipeline. Precisamente como su nombre lo dice, tenía funciones predefinidas que tenían bastantes opciones, pero eran limitadas. Entonces, a nivel de representación del mundo real, era bastante limitado. Obviamente, estaba mucho también en la calidad y en la pericia del diseñador gráfico. Pero hoy en día, digamos que la torta se voltea un poco. La limitación está en la persona o el diseñador o el creativo que está detrás y de que ese diseñador también, digamos, en este punto, como esto es programable, con algunos ingenieros o desarrolladores, está más en la limitación del humano, de la persona que está detrás de la herramienta, porque la herramienta prácticamente se está dando todo para que a nivel de configuración y de desarrollo tú puedas sacar lo mejor de esto y lograr ambientes totalmente fotorrealistas, ¿no? Entonces, prácticamente los límites a nivel de representación gráfica del mundo real ya no existen. Bueno, Carlos, Juan Carlos Barregas nos pregunta, ¿en la práctica los canales de televisión compran estos sistemas y capacitan a sus técnicos para usarlos o subcontratan las producciones con empresas como la suya? ¿Qué es lo más usual? Eso depende mucho también, depende en general también de lo grande que sea el canal, ¿no? Canales grandes generalmente tienen la capacidad de comprar estos equipos y de operarlos ellos mismos, ¿no? Tienen la gente suficiente y tienen también la posibilidad de entrenarlos para dedicar ya a su gente internamente a administrar y a producir los materiales para este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos llevan muchísimo tiempo en cuanto a su elaboración. Por ende, los canales pequeños, por ejemplo, generalmente no tienen tanta gente a disposición para trabajar en proyectos especiales como se consideran de pronto este tipo de proyectos de ser virtual y realidad aumentada. Su gente está cubriendo, digamos, necesidades del diario vivir, y ahí ya no hay tiempo para hacer nada más, ni nada nuevo, ni para innovar. Entonces, muchas veces los canales pequeños tienden a alquilar este tipo de servicios para proyectos especiales, por decir algo, elecciones. Generalmente un canal pequeño arrienda los equipos, pero también puede llegar a arrendar los servicios, ¿no? Porque necesita puntualmente esa solución. Los canales grandes puede que compren más bien o arrienden las soluciones de tracking, por ejemplo, o de render engine, pero muchas veces terminan comprándolos y administrándolos internamente porque el conocimiento se puede de alguna manera dar internamente y se puede mantener también internamente, ¿no? Bueno, Carlos, ya no tenemos más preguntas, damos así por finalizada esta sesión. Te agradecemos por haber estado con nosotros el día de hoy. Richard, a ustedes muchísimas gracias de nuevo y nada, pues en una próxima ocasión nos veremos y seguiremos compartiendo este tipo de conocimientos y de información. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes igualmente. A los que nos acompañan los invitamos a estar en nuestra última sesión denominada Tecnologías para la Producción Virtual en Vivo. Nos vemos en unos minutos. Gracias.